Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar del árbol de las preguntas. Empecemos. El terapeuta formula preguntas para recabar información, adquirir comprensión, abordar un aspecto más profundo de la historia del cliente o sugerirle que considere las cosas de manera distintas. En ocasiones, esta técnica se aplica en exceso, sobre todo por parte de terapeutas inexpertos. El cuestionamiento excesivo también puede enviar el mensaje al cliente de que su papel se limita a responder preguntas. A pesar de que haya estas importantes precauciones, las preguntas siguen siendo la piedra angular de muchas teorías de la terapia. Esas preguntas pueden variar desde las que provocan respuestas cortas del cliente hasta preguntas más sofisticadas diseñadas para incitar al cliente a evaluar o cuestionar algún comportamiento significativo. La formulación de la pregunta es absolutamente crítica. Por ejemplo, los profesionales capacitados entienden que formular una pregunta sobre el pasado o bien sobre el futuro tendrá un impacto muy distinto a la respuesta que ofrece el cliente. Y, basándonos en lo que venimos aprendiendo en nuestros encuentros anteriores con respecto a las implicaciones neurobiológicas del proceso de counseling, estas dos direcciones divergentes también se relacionan con zonas muy diferentes del cerebro. Esto es interesante cuando se considera el hecho de que entre dos tipos de pregunta solo cambian unas pocas palabras. Además de los tiempos, pasado, presente y futuro, también hay diferentes tipos de personas a las que preguntar, como uno mismo o los demás. Estas dos categorías también proporcionan respuestas distintas, incluso si el terapeuta pregunta sobre el mismo tema. La mayoría de los consejeros nos dirán que las buenas preguntas están ancladas en la historia del cliente, debido a que las preguntas le piden al cliente, muy posiblemente, que revele o discuta nueva información. Las preguntas que surgen de manera inesperada para el cliente pueden no ser exitosas como las que tienen un punto de referencia que facilite y que entienda el significado y el propósito de la pregunta. Por último, una advertencia para aquellas personas que se están iniciando en las habilidades terapéuticas o están estudiando psicología o algo relacionado con el contacto con el otro, tenemos que constatar que algunos consejeros dependen en gran medida de las preguntas como una muleta para evitar determinados temas con el cliente o para tratar de no incurrir en errores al etiquetar cosas como pueden ser sentimientos, significados, emociones, pensamientos. Lo que vamos a recomendar encarecidamente es el uso de un modelo moderado y cuidadoso de las preguntas, para no abusar o depender de ellas y evitar la dura tarea de asumir riesgos que van a ser terapéuticos. Así que empezamos. Pregunta cerrada. La pregunta cerrada es una habilidad universal. Su propósito es conseguir que el cliente nos proporcione información específica. Este tipo de preguntas suele promover respuestas breves y palabras o frases cortas por parte del cliente. Resultan útiles para recabar información pertinente o específica y también destacar el material que el terapeuta cree que el cliente debe conocer o utilizar en algún momento de esa misma sesión o en sesiones posteriores. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta formula al cliente una pregunta que tiene por objeto generar una respuesta corta de una o unas cuantas palabras. Por lo general, estas preguntas comienzan con quién, es, hace, hizo, somos o hacen. Por ejemplo, ¿alguien te ayudó? ¿Tenés algún descanso durante la noche? ¿Hay momentos en los que tenés la oportunidad de sentarte y relajarte? ¿Cuánto tiempo tardás en concluir todas tus tareas? ¿Tus hijos se dan cuenta de todo el trabajo que haces? O ahora vamos a ver un ejemplo. Cliente. Supongo que nunca tuve la oportunidad de aprender a gestionar el estrés de modo óptimo. Y el terapeuta puede dar estas respuestas o preguntar así de manera cerrada de estas formas. De las personas que conoces y que gestionan bien el estrés, ¿a quién te gustaría adoptar como modelo? O bien, entre todos los que conoces, ¿quién gestiona mejor el estrés? O bien preguntar qué palabra describe mejor cómo gestiona el estrés en este momento. Por otro lado, también tenemos las preguntas abiertas. El abordaje de la pregunta abierta es una habilidad universal. ¿Cuál es el propósito de la pregunta abierta? Promover una discusión detallada sobre alguna parte de la historia del cliente. La intención de este tipo de preguntas es obtener largas respuestas del cliente,
para ayudar a que el cliente cuente su historia. Puede ser apropiado hacer más preguntas referentes a aspectos específicos de su vida. ¿Qué hace el terapeuta? Bueno, el terapeuta formula la pregunta con la intención de que el cliente hable de un determinado tema con mayor detalle y que no se limite a unas cuantas palabras. Las preguntas abiertas suelen empezar con cómo, por qué o qué. Algunos ejemplos es: ¿cómo es que estás tan ocupado? ¿Cómo conseguís hacerlo todo? ¿Qué pasaría si se negara a llevar a cabo las tareas? Cuando la noche va bien, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo reaccionaría tu familia si se negara a lavar la ropa? ¿Qué supone para usted que la gente se dé cuenta de todo lo que hace? Acá vamos a ver un ejemplo. Cliente: en ocasiones el trabajo es bueno, pero la mayor parte del tiempo odio estar ahí y no me gusta la gente con la que trabajo. El terapeuta puede hacer dos preguntas abiertas como estas. Cuando las cosas van bien en el trabajo, ¿qué sucede? O bien decir, ¿cómo se relacionan sus compañeros de trabajo entre ellos y con usted mientras está en el trabajo? Después tenemos la comprobación. Es un abordaje en consonancia con una habilidad universal. El propósito de la comprobación es asegurarse de que el terapeuta escucha correctamente al cliente. La técnica puede vincularse a otras habilidades como la confrontación, las preguntas o el reflejo del material proporcionado por el cliente. Sin embargo, el factor clave de esta habilidad es asegurarse de que lo que emite el cliente ha sido recibido correctamente por el terapeuta. ¿Qué hace el terapeuta en este caso? El terapeuta pregunta al cliente si lo que ha escuchado es correcto o si el cliente siente que el terapeuta lo ha entendido. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Por ejemplo, bien, déjame ver si te entendí bien. Estoy escuchando correctamente que has dicho que X ahí. Permitime comprobar algo. ¿Es esto lo que dijiste? Usted ha dicho tal cosa. ¿Lo escuché bien? Por ejemplo, el cliente: cuando terminé de decírselo me miró y se fue. Esperaba que al menos dijera algo al respecto. Terapeuta: si lo he entendido bien, usted quería escuchar su reacción a lo que dijo. Otra técnica que es formular la pregunta. Esto está más relacionado con la psicología individual. ¿Cuál es el propósito? Sacar a relucir las metas y objetivos del cliente, el precio pagado por el comportamiento y la recompensa obtenida por continuar realizando dicho comportamiento. ¿Qué hace el terapeuta? El terapeuta formula una pregunta similar a la pregunta central, que es: ¿qué sería diferente si estuviera bien? Por ejemplo, ¿qué sería diferente si estuviera bien? Que acabo de decir. ¿Cómo cambiaría su vida cuando el problema ya no esté presente? ¿Qué será distinto cuando esté bien? ¿Qué efecto tendrá en su vida el encontrarse bien? Cuando esté mejor, ¿qué cambiará? ¿Qué será distinto cuando esté mejor? A medida que mejore, ¿qué cambiará en su vida? Y etcétera. Después tenemos lo que se conoce como la disputa cognitiva. Obviamente el abordaje en consonancia tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual. Su propósito es ayudar al cliente a entender la suposición errónea en la que se basa su creencia y sus subconsecuentes pensamientos y acciones que ocurren como resultado de esa creencia. Primordial, obviamente. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta solicita al cliente que proporcione evidencias o pruebas de que la creencia que subyace al mantenimiento de su miedo, ira, dolor, vergüenza, etc., es realmente lógica o racional. Por ejemplo, ¿qué prueba tiene usted del que está en lo cierto al asumir que nadie en la fiesta quería bailar con vos? ¿Tiene sentido para usted creer que si se siente avergonzado de una vez en el trabajo, siempre se sentirá avergonzado en ese mismo entorno? Si seguís creyendo que eres la razón por la que tus padres se divorciaron, ¿qué efecto tendrá eso en tu vida el resto de tu vida? ¿Cómo puede mostrarme que lo que cree acerca de sí mismo es un hecho y no solo imaginación? A ver, vamos a llevarle un ejemplo. Cliente: estar deprimido es lo peor del mundo. Es como tener un cartel que dice que eres un inútil. Terapeuta: ¿qué pruebas tiene que apoyen la idea de que la depresión es igual a la inutilidad? Vamos con la siguiente, que es el interrogatorio circular. Es un abordaje en consonancia con la terapia individual y también con la terapia familiar. ¿Cuál es su propósito? Su propósito es presentar alternativas a la historia del cliente o de la familia. La técnica se sirve de preguntas contextualizadas de manera que se pide al cliente o a los clientes que piensen en las conexiones entre los miembros de la familia. En lugar de un interrogatorio didáctico directo, esta técnica va más bien hacia el aliento al cliente para que se centre en la función que desempeña
en el problema dentro de una totalidad de un sistema. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta, en este caso, formula una pregunta que trata de sacar a relucir la relación que otras personas tienen con el problema. Algunos ejemplos. ¿Quién de todos los miembros de su familia tiene una idea más clara del problema? Entre su familia inmediata y lejana y todos sus amigos, ¿cuáles son las personas que tienen menos esperanzas de que la relación tenga éxito? ¿Quién ve lo cercanos que están ustedes dos? Por ejemplo, cliente. Es difícil para nosotros estar en la misma habitación. Es como mezclar gasolina y fuego. Y ha sido así desde el que recuerdo. Y el terapeuta puede dar dos respuestas. ¿Quién es el más afectado por esta situación tan inflamable? O bien preguntar, además de ustedes dos, entre las personas que conocen, ¿quién es el más afectado por esta relación tan volátil? Tenemos otra técnica que es conocida como externalizar el problema. Esta está más relacionada o en consonancia con la terapia breve. ¿Cuál es su propósito? Ayudar al cliente a percibir el problema como una entidad separada. Se utiliza en terapia familiar también para ayudar a la familia a centrarse menos en las personas que padecen ese problema y más en cómo articular como una unidad para resolver el problema y superarlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el terapeuta? El terapeuta anima al cliente a percibir el problema como algo externo. Esto se lleva a cabo mediante declaraciones y preguntas que se centran en los efectos del problema como si éste fuese una entidad separada. El terapeuta también puede tratar de arrojar luz sobre la enorme energía que el problema ha absorbido del cliente o la forma en que el problema ha acosado al cliente hasta apoderarse de él. ¿Cómo son algunos ejemplos? Por ejemplo, cuando piensa en el tema de la depresión, ¿de qué color diría que es? Ahora que me ha hablado de su sensación de que la depresión es como una masa amorfa, tengo curiosidad por saber cómo consiguió que fuese su compañera. ¿De qué color es esa cosa que le engaña para que crea que no es digno de amor? Etcétera. Después hay una técnica también que se conoce como la pregunta milagrosa. Esta está en consonancia con el abordaje de la terapia breve, nuevamente, y su propósito es hacer que el cliente visualice el mundo como si todo estuviera bien. También contribuye a que el terapeuta acceda al núcleo o tema crítico del cliente. ¿Qué es lo que hace el terapeuta en esta técnica? Bueno, el terapeuta pregunta al cliente cómo cambiar su vida o qué diferencias notarías que si de pronto el problema desapareciese. Se trata de una pregunta más bien basada en la visión de que ha ocurrido una especie de milagro. Por ejemplo, si se acostase esta noche y en algún momento de la noche ocurriese un milagro que hiciera desaparecer su problema, ¿cuál sería el primer signo que advirtiera al despertar de que las cosas han cambiado? Otro ejemplo, si ocurriera un milagro después de acostarse esta noche, ¿qué efecto tendría sobre su problema? Después tenemos una técnica que se llama sondear o sondeo. Esta está más bien abordada o en consonancia con una habilidad universal. El propósito es sacar a luz información inespecífica relacionada con el tema que se está discutiendo. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? Bueno, el terapeuta pregunta al cliente acerca de información concreta. Las preguntas suelen empezar con palabras como quién, qué, cuándo o cómo, y se formulan de manera que se obtengan respuestas breves formadas por una o dos palabras. Estas preguntas son una modalidad de pregunta cerrada que veníamos hablando. Ejemplos. ¿Quién de todas las personas que conoce tiene una idea correcta de lo que sucede? ¿Dónde estaba cuando escuchó esta noticia? ¿Qué palabras utilizaría para describir cómo se sintió su madre cuando usted se fue de casa entonces? Vamos con un ejemplo. Cliente. Mientras pensaba en ello, no estaba seguro si lo debía quedarme para intentar resolverlo. Entre comillas, la relación. Terapeuta. ¿Qué le indicaba que merecía la pena permanecer en la relación? Otra técnica que conocemos, que también es una habilidad universal, es la pregunta de elección forzada. ¿Cuál es el propósito? Conseguir que el cliente articule una elección o que el terapeuta plantee reestructuraciones positivas. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta formula una pregunta que obliga al cliente a elegir entre dos o más opciones, elecciones o alternativas. Por ejemplo, ¿quién cree que le ayudará más a la hora de acometer el proceso de curación? ¿Su madre se sentía molesta con su deseo de ser independiente o su voluntad de expresar su opinión?
Cuando la situación mejore y desaparezca el problema, ¿qué es lo primero que advertirá? ¿Se sentirá con más energía, más feliz o se llevará mejor con los demás? Después tenemos una técnica que se llama pregunta terrible. Esto también está más relacionado con una habilidad universal. ¿Cuál es el propósito de la pregunta terrible? Conseguir que el cliente tenga en cuenta que deberá esforzarse para prevenir las recaídas y o hacer que manifieste abiertamente cualquier agenda o intención oculta, muchas veces también desconocidas para él, que puedan inducirle a una recaída. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta formula al cliente la pregunta que tendría que ocurrir para retornar a su estado anterior. Las variaciones de esta habilidad incluyen preguntas que cuestionen qué es lo que el cliente u otras personas advertirán en el caso de que se retomase el problema. Por ejemplo, bien, voy a formularle una pregunta terrible. ¿Qué debería ocurrir para que vuelvas a tener este mismo problema? Es un pensamiento terrible, ya lo sé, pero ¿qué tendría que hacer para que el problema vuelva a tu vida? ¿Cómo se darían cuenta los demás o las demás personas de su entorno de que en el caso de que lo hiciese el problema haya retornado? Después tenemos otra técnica más que se llama el cuestionamiento triádico. Es un abordaje en consonancia con la terapia de familia y la terapia de grupo. ¿Cuál es el propósito? Su propósito es sacar a la luz nuevas comprensiones y significados a partir de las conversaciones y relaciones entre determinados individuos. ¿Qué es lo que hace el terapeuta acá? El terapeuta pregunta a un miembro de la familia o del grupo cómo se relaciona y funciona con otros dos miembros de la familia o del grupo. Por ejemplo, bien, Mónica, quiero que me cuente cómo se hablan sus padres entre ellos. ¿Qué les escucha decir? Hemos hablado de cómo se lleva la familia y quisiera saber qué perciben la interacción entre su hermano y su hermana, cómo se relacionan entre ellos. Otro ejemplo es cuando piensa en el último intercambio que acabamos de ver entre estas dos personas. ¿Quién puede compartir una observación de cómo se llevan entre ellos? La siguiente técnica es conocida como la pregunta de escala. Otra vez aparece en consonancia con la terapia breve. Su propósito es identificar el nivel o el grado de intensidad del problema. Estas preguntas también se utilizan para determinar cambios en la magnitud del problema. Lo que hace el terapeuta le pide al cliente que sitúe el problema, asunto o resolución en una escala que va por lo general del 1 al 10. Luego el terapeuta explora las acciones que el cliente podría emprender para cambiar esa valoración. Por ejemplo, así pues, hemos hablado de lo difícil que es este problema para vos. Parece que, como usted ha dicho, que nunca se había sentido de esta manera. En una escala del 1 al 10, siendo el 10 el máximo, ¿qué esperás o qué esperanza tenés para superarlos? Otro ejemplo, la semana pasada se puntuó con un 4 en la escala y esta semana con un 8. Según mis cálculos, eso es una ganancia del 100% en 7 días. Así pues, en 7 días más, a este ritmo se convertirá en 16. ¿Estoy en lo correcto? Colaboración empírica. Este abordaje está en consonancia con la terapia cognitivo-conductual. Su propósito es hacer que el cliente considere si lo que piensa es exacto y lógico. Esta técnica se utiliza para ayudar a detener los pensamientos automáticos que son ilógicos o están basados en conclusiones erróneas. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta solicita al cliente que examine los pensamientos de una perspectiva neutral de un investigador, enseñándole a buscar pruebas sobre el pensamiento en cuestión. Ejemplos. Así pues, lo que me ha dicho es que todo el mundo en el trabajo lo odia. Veamos si podemos encontrar hechos que corroboren esa afirmación. ¿Qué pruebas tenés de que todo el mundo te odia? Si es cierto que siempre cometés errores y te equivocás, ¿no deberíamos ser capaces de encontrar pruebas fehacientes de ese hecho en nuestras sesiones de terapia? ¿Podés ayudarme a ver cuándo ha ocurrido aquí en esos errores? Otra técnica que es muy eficiente en la terapia grupal y obviamente es en consonancia con ella es la aclaración de lo dicho. El propósito es permitir a los clientes que se escuchen mejor entre sí
Esta técnica tiene por objeto hacer que los miembros del grupo presten atención a las interacciones y a los diálogos que se producen entre ellos. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta pide a las personas implicadas en el debate que se aseguren de que lo que están haciendo es escuchando al otro y siendo escuchadas ellas mismas. Y obviamente poder escucharse entre ellos. Algunos ejemplos son: Jenny, ¿qué acaba de oír decir a Jimmy? Bien, me pregunto cuál es el mensaje fundamental que trata de enviar. ¿Cuál es la conversación que escuchan los otros miembros del grupo? ¿Podés explicar esta declaración? Ahora vamos a hacer una ficción y vamos a relatar una sesión de parejas. El terapeuta dice: entonces, considerando retrospectivamente de dónde venimos, le dice a Mike, ha señalado su deseo de ser más fuerte al compartir sus sentimientos y dirigiéndose a Sue, que es la pareja. También hemos hablado de su interés en compartir los deberes y responsabilidades del hogar. Acá uso la técnica de resumen que vimos en el encuentro anterior, que te recomiendo escucharlo antes que este. Quiero saber cuál de esas dos cuestiones les gustaría empezar. Pregunta de elección forzada es la técnica que está usando acá. Sue dice: pasamos mucho tiempo hablando de mí la semana pasada. Creo que esta semana sería bueno que nos centremos en Mike. Terapeuta: de acuerdo, Mike. ¿Le parece bien? Pregunta cerrada. Mike: sí, supongo que sí. Lo que quiero decir es que me parece que le estoy haciendo mucho mejor esta semana. Terapeuta: Mike, ¿podés describirnos cómo has sido capaz de compartir mejor tus sentimientos esta semana? Acá está usando una pregunta abierta. Mike dice: hablando de las cosas que me molestaban, no me las he guardado para mí. Sue: me he dado cuenta de eso también. Compartiste conmigo que no querías que mis padres vinieran el miércoles por la noche. No lo habrías hecho antes. Terapeuta: de acuerdo. Permítanme comprobar algo con ustedes. He escuchado que ambos han dicho que Mike se ha comportado de esta semana en una manera muy diferente a las semanas anteriores y ha compartido lo que sentía acerca de que sus padres los visitasen. Acá lo que está haciendo el terapeuta es una comprobación. Sue: sí. Terapeuta: entonces, Mike, al pensar en Sue y los niños, ¿quién fue el primero en advertir que se comportaba de manera distinta? Acá está haciendo una técnica de interrogación circular. Mike: definitivamente Sue. Ella me presta mucha atención a lo que digo y hago en casa. Sue: ¿estás diciendo que te presto demasiada atención? Mike: no, tan solo que eres buena en darte cuenta de las cosas. Terapeuta: bien, entonces Sue, ¿hay algo en lo que dice Mike que la lleva a pensar en que no se trata de un cumplido? ¿Qué cree que es lo que ha dicho Mike? Acá usa la técnica de aclaración de lo dicho. Y Sue responde: le oigo decir que me doy cuenta de las cosas, pero también sé que muchas veces me dice que me meta en mis asuntos. Terapeuta: entonces Sue acaba de oírle decir que debería ocuparse más de sus asuntos. Acá está sondeando el terapeuta, aplica esta técnica del sondeo. Y Sue dice: sí. Terapeuta: de acuerdo. Me pregunto qué pruebas tiene que apoyen su idea. Acá genera una disputa o usa la técnica de la disputa cognitiva. Bueno, supongo que lo que ha dicho antes sobre mí. Terapeuta: Mike, ¿Sue está en lo cierto al señalar que le decía que se metiera en sus asuntos? Le hace una pregunta cerrada. Mike: de ningún modo. Me gusta que me preste atención. Terapeuta: así pues, Sue, habiendo escuchado lo que Mike dice y piensa, como si estuviera al margen del tema y no tuviese nada que ver con usted. Sue interrumpe: de acuerdo, sí, lo entiendo. Comprendo lo que me dice. Supongo que tú, dirigiéndose a Mike, no me gritarías y no me gritás en ese momento. Mike: no lo hacía. Terapeuta: cuando empezamos la terapia, me trajeron que su principal objetivo era comunicarse mejor. También me dijeron que, en una escala del 1 al 10, su comunicación era de un 3. ¿Recuerdan? Bien. En esa misma escala, siendo el 10 una comunicación excepcional, ¿cómo puntúan ambos la última parte de esta interacción? Pregunta acá la técnica de pregunta de escala. Mike: 5, Sue 6. Terapeuta: bien, ¿qué es lo que ha cambiado? Sue: nos has hecho ver que lo que ambos pretendemos decir. Mike: sí. Terapeuta: entonces, aquí hay una pregunta terrible. ¿Qué les haría volver a comunicarse en el nivel 3? A causa de la técnica de pregunta terrible. El hecho de que demos por sentadas determinadas cosas. Mike: estoy de acuerdo.
volveríamos a ese nivel si no nos tomáramos el tiempo para escuchar y seccionarnos de las cosas que ocurren entre nosotros.